¿Alguna vez has sentido que lo tienes todo y a la vez no tienes nada? Imagina por un momento. Tienes 30 años, diriges una de las constructoras más importantes de Barcelona, vives en un ático de lujo con vistas panorámicas al Mediterráneo y tu cuenta bancaria refleja un éxito que muchos envidiarían. Sin embargo, cada noche, al regresar a tu apartamento vacío, una pregunta te persigue incesante. ¿Es esto realmente la felicidad? Esta es la realidad de Javier Mendoza, un hombre que ha construido imperios de cemento y cristal, pero que no ha logrado edificar algo mucho más valioso, un hogar para su corazón. Sus días transcurren entre reuniones ejecutivas, firmas de contratos millonarios y cócteles de networking, donde las sonrisas son tan falsas como los cumplidos que las acompañan. Antes de empezar, por favor dale like al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante descubrir quién se une desde diferentes lugares. Y si aún no lo has hecho, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. ¿Alguna vez te has preguntado si el éxito material realmente puede llenar ese vacío que a veces sentimos en lo más profundo del alma? Javier se lo preguntaba cada mañana mientras observaba Barcelona despertar desde su ventanal de diseño italiano, sosteniendo una taza de café que costaba más que el salario diario de muchos trabajadores. A tan solo 20 kilómetros de 1900 distancia, en un modesto apartamento del barrio de Gracia, Sofía Díaz preparaba apresuradamente el desayuno para su madre enferma antes de salir corriendo a su primera jornada laboral. A sus 28 años, esta profesora de matemáticas dividía sus días entre dos escuelas diferentes, corrigiendo exámenes hasta la madrugada y administrando con precisión matemática cada euro que ganaba para cubrir los medicamentos y tratamientos que el sistema público no financiaba. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte sobre el poder transformador de los encuentros inesperados, porque a veces el destino tiene una manera peculiar de entrelazar vidas aparentemente incompatibles. Aquella tarde de noviembre, mientras la lluvia castigaba las calles de Barcelona con una furia inusitada, Javier hizo algo completamente fuera de su meticulosa rutina. Por primera vez en años, canceló todas sus reuniones. «Necesito aire», le dijo secamente a su asistente, dejándola boquiabierta. Ni siquiera él entendía por qué sus pies lo llevaban a caminar sin rumbo bajo la lluvia, empapando su traje italiano de 3.000 euros, alejándose cada vez más de las zonas exclusivas que frecuentaba. «Quédate conmigo hasta el final», porque esta historia nos recuerda que a veces los momentos más significativos de nuestras vidas comienzan con decisiones aparentemente insignificantes. Un café cancelado, una ruta alternativa, un refugio improvisado contra la lluvia, pequeñas decisiones que, sin saberlo, reescriben completamente nuestro destino. Mientras Javier caminaba sintiendo cada gota como un pequeño recordatorio de que seguía vivo, a pesar de haberse sentido muerto por dentro durante tanto tiempo, no podía imaginar que a pocas calles de distancia, en una pequeña cafetería de ambiente bohemio, Sofía Díaz corregía exámenes de álgebra, mordisqueando distraídamente un lápiz, completamente ajena a que su vida estaba a punto de entrecruzarse con la de un hombre que pertenecía a un mundo completamente distinto al suyo. Si crees en el poder del amor verdadero para transformar vidas, suscríbete a este canal donde compartimos historias que despiertan esperanza y nos recuerdan que las conexiones auténticas son posibles incluso en un mundo lleno de superficialidades. Pero ¿qué ocurre cuando dos mundos tan distintos colisionan? ¿Puede el amor auténtico trascender las diferencias sociales y económicas que nuestra sociedad se empeña en establecer como barreras infranqueables? ¿O estamos condenados
a ser prisioneros de las etiquetas que nos impone nuestro origen o nuestra cuenta bancaria. El cielo de Barcelona continuaba descargando su furia cuando Javier, empapado hasta los huesos, buscó refugio en el primer establecimiento que encontró abierto. Lo que no sabía es que al cruzar esa puerta no solo escaparía de la lluvia, sino que encontraría algo que ni siquiera sabía que estaba buscando. El aroma a café recién hecho y el murmullo suave de conversaciones dispersas recibieron a Javier mientras sacudía su cabello empapado. Sus ojos, acostumbrados a escanear planos arquitectónicos y contratos millonarios, recorrieron el local hasta detenerse en un rincón donde una joven mujer parecía completamente ajena al mundo que la rodeaba. La verdad oculta de ese momento es que ninguno de los dos sabía que estaban a punto de vivir una transformación que cambiaría el curso de sus existencias. Sofía Díaz, con su cabello recogido despreocupadamente y un bolígrafo rojo entre los dedos, marcaba con dedicación cada ejercicio matemático, como si en esa simple tarea estuviera entregando no solo su conocimiento, sino también su corazón. A+, sigue así, Martín, escribía con una caligrafía cuidadosa en uno de los exámenes. Una sonrisa se dibujó en su rostro, evidenciando la satisfacción de quien encuentra propósito genuino en lo que otros considerarían una tarea mundana. Desde la distancia, Javier observaba fascinado este ritual cotidiano que para él resultaba extrañamente hipnótico. ¿Cuándo había sido la última vez que alguien en su entorno había sonreído con esa autenticidad por algo que no fuera una ganancia financiera? Los bastidores de su mente se agitaron con una revelación incómoda. No podía recordarlo. Con una taza de café americano en mano, Javier tomó una decisión impulsiva. Sintió como su mentalidad habitual de empresario calculador se desvanecía frente a una sensación olvidada. Nervios genuinos. Él, que cerraba negocios de 8 cifras sin inmutarse, ahora sentía sus manos ligeramente temblorosas mientras se acercaba a la mesa de aquella desconocida. «Disculpe, ¿le importaría si me siento? Todos los demás lugares están ocupados», mintió Javier, señalando discretamente otras mesas vacías que contradecían completamente sus palabras. Sofía levantó la mirada, revelando unos ojos color miel que reflejaban tanto sorpresa como una amabilidad natural que parecía innata en ella. Por un instante evaluó la situación, notando obviamente las otras mesas disponibles, pero algo en la expresión sinceramente nerviosa de aquel hombre, empapado por la lluvia, despertó su curiosidad. «Por supuesto», respondió con una sonrisa que iluminó su rostro, mientras recogía rápidamente varios exámenes para hacer espacio. «Aunque ambos sabemos que hay más mesas libres», añadió con una franqueza refrescante que tomó a Javier completamente desprevenido. El impacto de esa honestidad desarmó todas las defensas que Javier había construido durante años. No estaba acostumbrado a personas que hablaran sin filtros estratégicos, sin segundas intenciones, sin la constante evaluación de beneficio personal que dominaba sus círculos sociales. «Me has descubierto», admitió con una risa genuina que ni él mismo recordaba haber experimentado en mucho tiempo. «La verdad es que me llamó la atención ver a alguien tan apasionada corrigiendo exámenes. En mi mundo nadie sonríe así por su trabajo». Lo que comenzó como una conversación casual fue revelando capas cada vez más profundas de dos personas que en circunstancias normales jamás se habrían cruzado. La barrera invisible que separaba sus mundos comenzaba a disolverse con cada palabra intercambiada, con cada risa compartida, con cada descubrimiento mutuo. «Profesora de matemáticas», confesó Sofía con un brillo especial en los ojos mientras sostenía su taza de té. «Trabajo en 2 escuelas diferentes. Por las mañanas en un colegio público en Poblenou y por las tardes
doy clases en un instituto nocturno. A medida que hablaba sobre sus estudiantes, Javier observaba cómo su rostro se transformaba. Cada anécdota sobre un alumno que finalmente comprendía una ecuación compleja o una niña tímida que encontraba su voz a través de los números venía acompañada de gestos apasionados y una energía contagiosa que contrastaba radicalmente con la apatía calculada que dominaba las reuniones empresariales de Javier. «Disculpa si te aburro con estas historias», dijo Sofía de repente, interpretando erróneamente el silencio contemplativo de Javier. «Al contrario», respondió él con sinceridad, «es refrescante escuchar a alguien hablar de su trabajo con verdadera pasión. En mi mundo, el único entusiasmo genuino aparece cuando hablamos de ganancias trimestrales». La verdad oculta que Javier no compartió esa tarde fue que dirigía Construcciones Mendoza, una de las empresas más importantes del sector inmobiliario en toda España. En su lugar, se presentó simplemente como Javier, trabajo en el sector de la construcción. Una verdad a medias, cuidadosamente elaborada, para no levantar las barreras invisibles que sabía que su estatus económico solía crear. Mientras la lluvia amainaba y la cafetería comenzaba a vaciarse, ambos descubrieron que habían pasado más de 2 horas conversando como viejos amigos que se reencuentran. El impacto de ese primer encuentro casual fue tan profundo que, antes de despedirse, Javier se encontró a sí mismo haciendo algo que no había planeado. «¿Te gustaría tomar otro café mañana?», preguntó con una vulnerabilidad que no había mostrado en años. La sonrisa de Sofía fue toda la respuesta que necesitaba. La mentalidad de Javier experimentó una revolución durante las 24 horas siguientes. Por primera vez en años, canceló reuniones importantes para poder llegar temprano a la cafetería. Él, que normalmente hacía esperar a socios millonarios, ahora llegaba 15 minutos antes a un encuentro casual con una profesora. Este segundo encuentro reveló capas aún más profundas de conexión entre dos personas aparentemente incompatibles. Sofía habló sobre su madre enferma y las dificultades económicas que enfrentaba para costear tratamientos no cubiertos por la seguridad social. Javier compartió, con una honestidad que lo sorprendió a él mismo, el vacío existencial que sentía a pesar de su aparente éxito profesional. «A veces me pregunto si todo esto tiene sentido», confesó mientras revolvía distraídamente su café. «Construyo edificios que durarán décadas, pero no tengo nada propio que valga la pena preservar». «Quizás estás construyendo las cosas incorrectas», respondió Sofía con esa claridad desarmante que ya comenzaba a cautivar a Javier. «Los edificios más importantes son invisibles: confianza, propósito, conexión genuina». Bajo la superficie de su conversación, ambos estaban experimentando una revelación mutua. Estaban descubriendo valores compartidos que trascendían sus mundos aparentemente separados. Las decisiones que habían tomado en sus vidas podían ser radicalmente diferentes, pero la brújula moral que las guiaba apuntaba en direcciones sorprendentemente similares. Tras varios encuentros en aquella pequeña cafetería que ya consideraban su refugio compartido, Javier sintió que había llegado el momento de dar un paso más significativo. La idea de invitar a Sofía a cenar rondaba su mente desde hacía días, pero no era una decisión casual. En los bastidores de su conciencia sabía que una cena representaba cruzar un umbral hacia algo más íntimo, más personal que los cafés casuales de media tarde. «Me gustaría invitarte a cenar mañana», dijo finalmente una tarde, mientras acompañaba a Sofía hasta la parada del autobús. Su voz traicionaba una mezcla de seguridad empresarial y nerviosismo adolescente que resultaba extrañamente encantadora. La sonrisa de Sofía iluminó su rostro antes de que una sombra de duda cruzara fugaz por sus ojos.
Me encantaría, Javier, pero... Hizo una pausa que pareció eterna. Preferiría que fuera en algún lugar sencillo. No me sentiría cómoda en esos restaurantes de etiqueta donde la carta no tiene precios. La verdad oculta detrás de esa petición era un espejo perfecto de quién era Sofía. Auténtica, sin pretensiones, consciente de sus orígenes y valores. Lo que ella no podía imaginar era el impacto que sus palabras tendría en la mentalidad de Javier, acostumbrado a impresionar con el lujo más que con la autenticidad. «Conozco el lugar perfecto», respondió él con una sonrisa que ocultaba el hecho de que no tenía la menor idea de dónde la llevaría. Lo que siguió fue una transformación fascinante en la rutina de Javier Mendoza. El hombre que normalmente delegaba hasta la más mínima tarea personal en su eficiente asistente, ahora dedicaba horas enteras a investigar restaurantes de Barcelona. Su búsqueda no estaba guiada por estrellas Michelin o exclusividad, sino por algo completamente nuevo para él: la autenticidad y la calidez. Descartó 3 restaurantes de su lista habitual. El primero, porque requería vestimenta formal y sabía que eso incomodaría a Sofía. El segundo, porque su carta de vinos costaba más que el salario mensual de un profesor. El tercero, porque a pesar de ser menos ostentoso, seguía exudando ese aire pretencioso que Javier comenzaba a ver con otros ojos desde que conoció a Sofía. Las decisiones que estaba tomando revelaban un cambio profundo en su interior. Buscaba no solo un restaurante, sino un lugar que representara la posibilidad de un punto medio entre sus mundos, un espacio donde ambos pudieran sentirse cómodos siendo ellos mismos. Suscríbete a este canal si valoras contenido que habla directo al corazón. Aquí encontrarás más relatos como el de Javier y Sofía, que celebran la belleza de amar sin condiciones y te inspiran a buscar conexiones genuinas. Tras horas de búsqueda lo encontró. La Trattoria de la Nonna, un pequeño restaurante italiano en el barrio de Gracia. El lugar tenía ese equilibrio perfecto que buscaba, suficientemente acogedor para que Sofía se sintiera cómoda, pero con la calidad y el servicio que hacían honor a la ocasión especial que representaba esta primera cena. Las revelaciones que estaba experimentando durante este proceso iban mucho más allá de la simple elección de un restaurante. Por primera vez en años, Javier tomaba decisiones basadas en la comodidad emocional de otra persona por encima de las apariencias sociales. Estaba redescubriendo una parte de sí mismo que creía olvidada, aquella que valoraba las conexiones genuinas por encima de las transacciones sociales estratégicas. El viaje interior que estaba experimentando Javier era un recordatorio de cómo las personas adecuadas tienen el poder de hacernos cuestionar valores que dábamos por sentados. ¿Cuándo había sido la última vez que se había preocupado tanto por hacer sentir cómoda a alguien? Ni siquiera podía recordarlo. Mientras Javier exploraba restaurantes por toda Barcelona, en un pequeño apartamento del barrio de Gracia ocurría un acontecimiento igualmente significativo. Sofía, sentada en el borde de la cama de su madre, jugueteaba nerviosamente con el borde de su camisa antes de soltar las palabras que llevaba horas ensayando mentalmente. «Mamá, hay algo que quiero contarte», comenzó con voz suave. «He conocido a alguien». Estas 4 palabras, aparentemente simples, representaban un giro radical en la narrativa de la vida de Sofía. A sus 28 años, había construido su existencia alrededor de 2 pilares fundamentales: su vocación docente y el cuidado de su madre enferma. El romance siempre había sido un lujo que se negaba a sí misma, un territorio inexplorado que veía como una distracción de sus responsabilidades.
Los ojos de doña Carmen se iluminaron instantáneamente, mezclando sorpresa con una alegría contenida durante años. La revelación detrás de esa mirada era un secreto guardado en el corazón de una madre. La preocupación silenciosa por una hija que vivía postergando su propia felicidad en favor de otros. ¿Cómo se llama?, preguntó doña Carmen con una sonrisa cómplice, como si supiera que este momento representaba mucho más que una simple confidencia. Javier, respondió Sofía, y el simple acto de pronunciar su nombre en voz alta desencadenó un rubor que hacía años no experimentaba. Es diferente a cualquier hombre que haya conocido antes. Trabaja en construcción, es inteligente, amable y me ha invitado a cenar mañana. Lo que siguió fue una escena que ninguna de las dos había experimentado. Antes, madre e hija rebuscando en el modesto armario de Sofía en busca del atuendo perfecto. Entre risas y recuerdos, doña Carmen sacó un vestido azul marino que Sofía solo había usado una vez en su graduación universitaria. Dijo con firmeza, este vestido no solo te queda hermoso, sino que representa quién eres. La misma mujer brillante y determinada que obtuvo su título contra todo pronóstico. El impacto de esta elección trascendía lo meramente estético. Aquel vestido simbolizaba un puente entre el pasado de logros académicos de Sofía y un futuro que ahora se atrevía a imaginar diferente. La transformación que estaba experimentando iba mucho más allá de su apariencia externa. Era un permiso interior para reconocerse como una mujer completa, merecedora de amor. La tarde siguiente, cuando Javier llegó al modesto edificio de apartamentos, experimentó algo completamente inesperado. Nervios. Él, que cerraba negociaciones multimillonarias sin inmutarse, sentía su corazón acelerarse mientras subía las escaleras hasta el tercer piso. Lo que no anticipaba era que al abrir la puerta, Sofía no estaría sola. Javier, me gustaría presentarte a mi madre, Carmen, dijo Sofía con una mezcla de orgullo y nerviosismo. En los bastidores de este momento se escondía una prueba no planificada. En el mundo social de Javier, las familias solo entraban en escena después de evaluaciones mutuas de estatus y conveniencia. Sin embargo, su reacción fue tan instintiva como reveladora. Señora Carmen, es un honor conocerla, dijo tomando suavemente la mano de la mujer mayor. Ahora entiendo de dónde viene la bondad y la inteligencia de Sofía. La autenticidad de ese simple gesto desarmó cualquier reserva que Carmen pudiera tener. En menos de 5 minutos de conversación pudo ver más allá del atractivo físico y la evidente educación del joven. Percibió algo mucho más valioso, un respeto genuino que no se puede fingir. Ahora quiero explorar más a fondo lo que ocurrió durante esa cena en la trattoria de la nonna, porque fue allí donde ambos descubrieron que la química inicial que sentían estaba fundamentada en algo mucho más profundo y duradero. A veces, una simple comida compartida puede revelarnos más sobre una persona que meses de conversaciones superficiales. Si alguna vez has sentido que conocías realmente a alguien después de compartir el pan, escribe en los comentarios: las conexiones reales se forjan en la mesa. La trattoria de la nonna resultó ser exactamente lo que ambos necesitaban. Un espacio acogedor donde las conversaciones fluían con la misma naturalidad que el vino tinto que compartían. El dueño, un italiano septuagenario de sonrisa generosa, los recibió como si fueran habituales del lugar, creando instantáneamente esa atmósfera de familiaridad que ningún restaurante exclusivo podría jamás replicar. «Es perfecto», murmuró Sofía mientras observaba las mesas de madera, las velas suaves y las paredes decoradas con fotografías en blanco y negro de una Italia atemporal.
Javier supo entonces que había tomado la decisión correcta, que había encontrado ese punto perfecto donde ambos podían ser auténticamente ellos mismos. Entre platos de pasta casera y risotto de setas silvestres, las barreras que quedaban entre ellos comenzaron a disolverse. El impacto del vino y la intimidad del ambiente liberaron revelaciones que ambos habían guardado celosamente. Mi padre nos abandonó cuando yo tenía 13 años, confesó Sofía mientras jugaba distraídamente con el borde de su copa. Mi madre trabajó en 3 casas diferentes como empleada doméstica para que yo pudiera estudiar. Los estudios son lo único que nadie puede quitarte, hija, me repetía cada noche. La vulnerabilidad con que Sofía compartió su historia despertó algo en Javier, una autenticidad que había enterrado bajo años de relaciones estratégicas y superficiales. Mi padre era albañil, respondió él con una honestidad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Murió cuando yo estaba en la universidad. Durante años me encargué de cocinar para mi madre y administrar la casa mientras ella trabajaba turnos dobles como enfermera. Los bastidores de esta conversación revelaban una verdad que ambos estaban descubriendo. A pesar de sus aparentes diferencias, sus valores fundamentales habían sido forjados en experiencias sorprendentemente similares. Ambos entendían el sacrificio, la responsabilidad familiar y el valor del trabajo honesto. La transformación que estaban experimentando iba mucho más allá de una simple atracción romántica. Era el reconocimiento mutuo de almas que, a pesar de haber recorrido caminos divergentes, compartían una brújula moral que apuntaba en la misma dirección. Las horas pasaron imperceptiblemente y cuando finalmente salieron del restaurante, Barcelona los recibió con esa brisa nocturna que parece susurrar secretos. Caminando por las calles adoquinadas del barrio, se detuvieron bajo la tenue luz de una farola. Lo que sucedió después marcó un punto de inflexión definitivo en su historia. Javier, el empresario calculador acostumbrado a controlar cada situación, actuó desde un impulso que trascendía cualquier estrategia. Se acercó lentamente a Sofía, dándole tiempo para alejarse si así lo deseaba. Pero ella permaneció inmóvil, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Ese primer beso fue una revelación para ambos. No fue un gesto apasionado nacido de la urgencia física, sino algo mucho más profundo, una promesa silenciosa, un pacto entre dos almas que reconocían haber encontrado algo excepcional. Cuando se separaron, ambos sabían que habían cruzado un umbral del que no había retorno. Sus miradas compartieron esa certeza que las palabras no logran capturar completamente. Fue entonces cuando Javier tomó una decisión crucial. La mentalidad de ocultación parcial que había mantenido hasta entonces ya no tenía cabida en lo que estaban haciendo entre ellos. Sofía, hay algo importante que debo decirte, comenzó mientras caminaban de regreso a su apartamento. No soy simplemente alguien que trabaja en construcción, soy el dueño de Construcciones Mendoza. Mi empresa es una de las más grandes del sector en España. El impacto de esta revelación fue inmediato. Sofía se detuvo en seco, procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. De repente, muchas cosas cobraban sentido. La elegancia discreta pero evidente de su ropa, su conocimiento profundo de arquitectura, esa seguridad sutil que solo viene con cierto nivel de éxito. ¿Eres millonario?, preguntó Sofía con una voz que apenas ocultaba su conmoción. No era una pregunta acusatoria, sino más bien la verbalización de un temor que siempre había habitado en su subconsciente. La incompatibilidad de mundos tan distintos como el suyo y el de Javier. El silencio que siguió estaba cargado de tensión mientras caminaban por las calles ahora casi desiertas de Barcelona. Sofía se detuvo junto a una
fuente iluminada en una pequeña plaza, y se giró para mirarlo directamente. No entiendo por qué alguien como tú se interesaría en alguien como yo, dijo finalmente, revelando la verdad oculta que la atormentaba. Puedes tener a cualquier mujer que desees, mujeres sofisticadas que sepan cómo comportarse en tu mundo, que no tengan que trabajar en 2 escuelas diferentes para pagar las medicinas de su madre. El impacto de esas palabras golpeó a Javier con una fuerza que no esperaba. Por primera vez comprendió que el miedo de Sofía no era a su dinero en sí, sino a algo mucho más profundo. El terror de no ser suficiente, de ser juzgada, de convertirse eventualmente en una decepción para él cuando la novedad de su autenticidad se desvaneciera. «Sofía, mírame», dijo Javier tomando suavemente sus manos. «Durante 3 años he vivido rodeado de personas que solo ven en mí una cuenta bancaria, un contacto útil o un escalón para ascender socialmente. La razón por la que no te conté toda la verdad desde el principio es porque por primera vez en mucho tiempo alguien me veía a mí, a la persona detrás del empresario exitoso». La transformación en el rostro de Sofía fue sutil, pero perceptible mientras procesaba sus palabras. No era condescendencia lo que detectaba en su voz, sino una vulnerabilidad que resonaba con sus propios miedos. «Tengo miedo, Javier», confesó ella finalmente. «Miedo de enamorarme de ti y descubrir que nuestros mundos son demasiado diferentes para coexistir. Miedo de no saber cómo comportarme en las galas benéficas o las cenas con socios importantes. Miedo de que un día te canses de tener que explicarme cómo funcionan las cosas en tu universo». Los bastidores de este intercambio revelaban algo extraordinario. Ambos compartían el mismo temor fundamental, aunque desde perspectivas opuestas. Javier temía ser valorado solo por su fortuna. Sofía temía ser menospreciada por su falta de ella. «Escúchame bien», respondió Javier con una intensidad que sorprendió a ambos, precisamente porque has construido tu vida sobre valores y no sobre apariencias. Es por lo que me estoy enamorando de ti. No quiero una mujer que sepa qué tenedor usar en una cena de gala. Quiero una mujer que se emocione cuando un niño finalmente entiende una ecuación difícil. Quiero a alguien real en un mundo de falsedades». Las palabras de Javier actuaron como un catalizador para una revelación que Sofía había estado evitando. Que merecía amor, que merecía felicidad, que merecía arriesgarse a algo grande, incluso si existía la posibilidad de fracasar. «Nunca he tenido una relación seria», confesó con una vulnerabilidad que la hizo sentir expuesta y valiente al mismo tiempo. «Siempre pensé que no tenía tiempo, que debía enfocarme en estudiar, en trabajar, en cuidar a mi madre. La verdad es que nunca encontré a alguien que me hiciera querer correr el riesgo». «¿Y ahora?», preguntó Javier suavemente, acariciando su rostro. Los días que siguieron a esa noche, transformadora, trajeron consigo un fenómeno tan hermoso como inesperado. Javier Mendoza, el empresario que administraba proyectos multimillonarios, comenzó a integrarse en la rutina cotidiana de un pequeño apartamento en Gracia, con la naturalidad de quien regresa a su verdadero hogar. Lo que ocurría en los bastidores de esta integración revelaba mucho sobre la evolución de su mentalidad. Un domingo por la mañana apareció con bolsas llenas de croissants recién horneados y frutas frescas del mercado, insistiendo en preparar el desayuno para Sofía y doña Carmen. Pero lo que realmente sorprendió a ambas mujeres fue verlo arremangarse la camisa de diseñador para arreglar el grifo que goteaba en la cocina, cambiar las bombillas fundidas del pasillo y organizar los estantes que llevaban meses esperando atención. «No tienes que hacer esto, Javier», le decía Sofía constantemente, a lo que él respondía con una sonrisa genuina. «Quiero hacerlo. Me hace sentir útil de una manera que nunca había experimentado».
La verdad oculta era que estas tareas domésticas simples conectaban a Javier con una versión de sí mismo que había quedado enterrada bajo años de éxito empresarial. Aquel joven que cuidaba de su madre enferma, que entendía que el amor se demuestra principalmente a través de acciones cotidianas, no de grandes gestos. Mientras tanto, el impacto de esta nueva relación en Sofía era igualmente profundo. Por primera vez en años, se permitía pequeños placeres que siempre se había negado. Salir temprano del trabajo ocasionalmente, comprarse un vestido nuevo, soñar con un futuro que incluía más que solo responsabilidades. Desde su silla junto a la ventana del salón, doña Carmen observaba esta transformación mutua con la sabiduría que solo otorgan los años y las dificultades superadas. Veía cómo Javier miraba a Sofía cuando ella no se daba cuenta, con una mezcla de admiración, ternura y respeto que trascendía cualquier atracción superficial. Notaba cómo su hija florecía en 1910. Presencia de este hombre, cómo su risa se volvía más frecuente y sus ojos brillaban con una luz que había estado demasiado tiempo apagada. «Ese hombre te ama de verdad, hija», le susurró una tarde mientras Javier había salido a comprar ingredientes para la cena. «Se nota en la forma como te mira, como habla de ti cuando crees que no estás escuchando. No dejes que el miedo te robe esta felicidad». Las palabras de su madre fueron como una bendición que Sofía no sabía que necesitaba. Un permiso para abrirse completamente a lo que estaban haciendo entre ellos. 3 semanas después de su primera cena, Javier invitó a Sofía a su ático en el barrio de Pedralbes. Aunque ella ya conocía su posición económica, nada la había preparado para el impacto de ver su hogar. Un espacio elegante con ventanales del suelo al techo que enmarcaban toda Barcelona como una pintura viviente. Después de cenar en la terraza, bajo las estrellas, con la ciudad iluminada a sus pies, Javier tomó las manos de Sofía y la miró con una intensidad que hizo que el resto del mundo pareciera desvanecerse. «Sofía, necesito decirte algo que he estado sintiendo desde nuestro primer encuentro», comenzó, su voz ligeramente temblorosa, traicionando la vulnerabilidad que se ocultaba bajo su habitual seguridad. «Me estoy enamorando de ti». «No, eso no es correcto. Ya estoy completamente enamorado de ti». Las palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de una honestidad tan pura que hizo que Sofía sintiera que su corazón podría estallar. La confesión de Javier derribó las últimas defensas que ella había construido alrededor de su corazón. «Yo también me estoy enamorando de ti», respondió Sofía con una voz apenas audible pero firme, y al pronunciar esas palabras, ambos supieron que habían cruzado un umbral del que no había retorno. El amor verdadero es imposible de ocultar, y los efectos de estar enamorados comenzaron a manifestarse en Sofía y Javier de formas que sorprendieron a quienes los rodeaban. La transformación era tan evidente que sus respectivos entornos laborales no tardaron en notarla. En la escuela donde Sofía enseñaba, sus estudiantes fueron los primeros en percibir el cambio. «Profesora, ¿se ganó la lotería?», preguntó con descaro Martín, un alumno particularmente observador de 8º grado. «Está diferente, como más brillante», añadió Ana, otra estudiante, desencadenando risas cómplices en toda el aula. La verdad oculta era que Sofía irradiaba una energía completamente nueva. Sus explicaciones se habían vuelto más creativas. Su paciencia parecía haberse multiplicado y su capacidad para conectar con estudiantes difíciles alcanzaba niveles que ella misma desconocía que poseía. Era como si el amor que experimentaba en su vida personal hubiera amplificado su pasión por enseñar. Mientras tanto, en las oficinas de Construcciones Mendoza, los empleados observaban atónitos cómo su habitualmente serio y calculador jefe llegaba silbando. Saludaba por su nombre a personas que
Antes apenas notaba y mostraba una flexibilidad en las reuniones que resultaba completamente ajena a su estilo gerencial previo. «Señor Mendoza, ¿está bien?», se atrevió a preguntar Marta, su asistente de confianza, después de verlo sonreír durante una llamada con un proveedor difícil, en lugar de perder la paciencia como era su costumbre. «Estoy mejor que bien, Marta», respondió Javier con una sonrisa que iluminaba toda la oficina. «Estoy realmente feliz». El impacto de este cambio en sus vidas no pasó desapercibido para sus círculos más cercanos. Durante el almuerzo en la cafetería escolar, Sofía finalmente decidió compartir su secreto con Sandra, su colega y amiga más cercana desde la universidad. «He conocido a alguien», confesó, incapaz de contener la sonrisa que aparecía en su rostro cada vez que pensaba en Javier. «¡Por fin!», exclamó Sandra con genuina alegría. «Ya era hora de que te permitieras algo de felicidad personal. Te ves radiante», mientras Sofía le contaba sobre Javier, cuidadosamente omitiendo los detalles sobre su imperio empresarial para enfocarse en su personalidad y valores. Notó un destello de preocupación en los ojos de su amiga. «Parece maravilloso, Sofía», dijo Sandra finalmente. «Pero ve con cuidado, ¿sí? Eres muy generosa e ingenua en estos temas. Asegúrate de que valora quién eres realmente». Las palabras de Sandra, aunque nacidas del cariño, sembraron una pequeña semilla de inquietud en Sofía. ¿Realmente podría funcionar una relación entre personas de mundos tan distintos? La duda duró poco, sin embargo, cuando esa misma tarde Javier la sorprendió con una invitación que demostraría la profundidad de sus intenciones. «Tengo algo importante que pedirte», le dijo mientras compartían un café en su lugar favorito. «El jueves inauguramos un proyecto que significa mucho para mí y me gustaría que me acompañaras». La mentalidad cuidadosa de Javier se revelaba en esta invitación aparentemente simple. De todos los eventos empresariales que podría haber elegido para su primera aparición pública como pareja, había seleccionado específicamente la entrega de llaves de un conjunto habitacional social que su empresa había construido para familias trabajadoras. «¿Qué tipo de inauguración?», preguntó Sofía, anticipando alguna gala elegante que la haría sentir fuera de lugar. Cuando Javier explicó que se trataba de 100 familias recibiendo las llaves de sus primeras viviendas propias, vio cómo los ojos de ella se iluminaban con genuino entusiasmo. Esta no era una prueba de resistencia social para Sofía, sino una oportunidad para que ella viera una faceta de su trabajo que resonaba profundamente con sus propios valores. El día del evento, Sofía eligió vestirse con elegancia sencilla. Un vestido azul celeste que le había regalado su madre, complementado con un collar discreto que Javier le había obsequiado días antes. Al llegar al nuevo conjunto habitacional en las afueras de Barcelona, quedó genuinamente impresionada. No eran simples edificios funcionales, sino un proyecto cuidadosamente diseñado que incluía áreas verdes, parques infantiles y espacios comunitarios que fomentaban la conexión entre vecinos. «Es hermoso, Javier», comentó mientras recorrían el lugar antes de la ceremonia oficial. «Se nota que pensaron en las personas, no solo en las estructuras». El impacto de ver a Javier en su elemento profesional fue revelador para Sofía. Durante su discurso de inauguración, habló sobre dignidad, oportunidades y el derecho fundamental de cada familia a una vivienda que pudieran llamar hogar. «Este proyecto no es caridad», afirmó con convicción. «Es justicia social y responsabilidad empresarial en su mejor expresión». Pero la verdadera transformación ocurrió cuando comenzaron a interactuar con las familias beneficiarias. Mientras algunos ejecutivos mantenían distancia profesional, Sofía se sumergió naturalmente entre las personas. Su capacidad para conectar con los niños era evidente. Su empatía con las madres era genuina.
y su comprensión de las luchas económicas era auténtica porque venía de experiencia personal. Desde la distancia, Javier observaba maravillado cómo Sofía se arrodillaba para ayudar a una niña con sus deberes de matemáticas. Consolaba a una madre emocionada hasta las lágrimas y reía genuinamente con las historias de familias que finalmente habían encontrado estabilidad habitacional. En ese momento, la certeza de sus sentimientos por ella se cristalizó completamente. No era solo que amaba a Sofía, sino que admiraba profundamente quién era ella como ser humano. Fue en medio de este momento de reconocimiento cuando los bastidores de la alta sociedad barcelonesa decidieron mostrar su cara menos amable. Alejandro Montes, propietario de una constructora rival y antiguo compañero universitario de Javier, se acercó con esa sonrisa calculada que caracteriza a quienes buscan crear problemas disfrazados de cortesía social. Javier, qué sorpresa verte tan involucrado en este tipo de eventos, comentó con un tono que inmediatamente puso en alerta a Javier. No sabía que ahora te interesaban tanto los proyectos sociales. La forma en que pronunció la palabra sociales estaba cargada de condescendencia, pero lo que realmente encendió las alarmas fue cómo su mirada se dirigió hacia Sofía, evaluándola de pies a cabeza con un desdén apenas disimulado. Veo que estás bien acompañado, continuó Alejandro. ¿Nos presentas a tu amiga? La mentalidad protectora de Javier se activó instantáneamente. Alejandro, te presento a Sofía Díaz, dijo con firmeza, colocando su brazo alrededor de su cintura. Mi novia. La palabra novia resonó con una intencionalidad que dejaba claro su estatus, pero Alejandro, fiel a su naturaleza provocadora, decidió ir más allá. Díaz. Ese apellido no me suena. ¿De qué familia eres? Preguntó directamente a Sofía, una pregunta aparentemente inocente, pero cargada de toda la arrogancia social que ella había temido enfrentar. Algún día. Soy profesora de matemáticas, respondió Sofía con una dignidad tranquila que hizo que Javier sintiera un orgullo inmenso. Hija de Carmen y Rafael Díaz. La sonrisa de Alejandro se tornó venenosa. Qué interesante, Javier. Siempre tuviste estos gustos experimentales. Supongo que todos pasamos por nuestras fases, ¿verdad? La insinuación era clara y humillante. Sofía era, en su opinión, un capricho temporal, algo de lo que Javier eventualmente se cansaría cuando la novedad se desvaneciera. La revelación del verdadero carácter de Javier llegó como un relámpago. Con una voz peligrosamente baja pero perfectamente audible para quienes estaban cerca, respondió: Alejandro, tienes exactamente 10 segundos para disculparte con Sofía y retirarte, o te recordaré por qué no es inteligente insultar a la mujer que amo delante de 100 familias que podrían ser testigos de cómo pierdes todos tus dientes. La palabra amo salió con tal naturalidad que sorprendió incluso al propio Javier, pero no dudó en sostenerla. Escuchaste bien. Amo a esta mujer, y vale infinitamente más que 10 como tú. El eco del enfrentamiento con Alejandro apenas comenzaba a disiparse, cuando el pasado decidió hacer una aparición aún más directa en la vida de Javier. La mañana siguiente, mientras revisaba documentos en su oficina, su teléfono personal sonó, mostrando un nombre que no había aparecido en su pantalla en más de 3 años. Victoria. Victoria Serrano había sido su prometida, la mujer que la alta sociedad barcelonesa consideraba su pareja perfecta antes de que él descubriera su traición con uno de sus socios. La herida que había dejado esa experiencia era precisamente lo que había llevado a Javier a construir esos muros emocionales que Sofía había logrado derribar. Javier, soy yo, dijo la voz al otro lado de la línea con esa falsa dulzura que él reconocía demasiado bien. Me han dicho que estás saliendo con una maestra, ¿es cierto? El impacto de escuchar esa voz
Nuevamente fue sorprendentemente menor de lo que Javier habría imaginado meses atrás. La transformación que había experimentado desde que conoció a Sofía era tan profunda que Victoria parecía ahora una figura distante de un pasado que ya no le pertenecía. «Mi vida personal ya no es asunto tuyo, Victoria», respondió con una frialdad que evidentemente la desconcertó. «Javier», insistió ella, «sé que aún estás dolido por lo que pasó entre nosotros, pero una profesora de escuela pública, puedes hacer mucho mejor que eso». La mentalidad de Javier había cambiado tanto que las palabras de Victoria, que antes habrían tocado fibras sensibles de inseguridad y prestigio social, ahora solo le parecían vacías y superficiales. «Tienes razón, Victoria», respondió con una serenidad que sorprendió incluso a él mismo. «Puedo hacer mucho mejor. Y eso es exactamente lo que hice. Sofía es infinitamente mejor persona de lo que tú jamás fuiste o serás». Hizo una pausa y añadió: «¿Te has olvidado de dónde vengo? Soy hijo de un albañil y una enfermera. La única diferencia entre Sofía y yo es que tuve suerte en los negocios, pero mi corazón sigue siendo el mismo. Ella me recuerda quién soy realmente, más allá de las cuentas bancarias y los contactos sociales». Las revelaciones que Javier estaba experimentando mientras pronunciaba estas palabras eran profundas. No estaba simplemente defendiendo a Sofía frente a su ex. Estaba redescubriendo y reafirmando su propia identidad. Esas raíces auténticas que el éxito empresarial había amenazado con enterrar. Cuando colgó el teléfono sin más explicaciones, sintió una liberación absoluta, como si hubiera cerrado definitivamente un capítulo tóxico de su vida para dar paso a uno completamente nuevo y genuino. Esa misma tarde, impulsado por una urgencia que no podía explicar racionalmente, Javier hizo algo que jamás había hecho. Fue directamente a la escuela donde trabajaba Sofía. Necesitaba verla en su elemento, rodeada de esos estudiantes de los que hablaba con tanta pasión, siendo completamente ella misma. Cuando la encontró en su aula vacía después de clases, organizando libros de texto y borrando la pizarra llena de ecuaciones, sintió una certeza absoluta sobre el viaje emocional que estaban emprendiendo juntos. «Javier, ¿qué haces aquí?», preguntó Sofía sorprendida al verlo en la puerta. «Después de lo que pasó ayer con Alejandro, después de una llamada que recibí hoy», comenzó él, acercándose. «Necesitaba decirte algo importante. No me importa lo que diga nadie más. No me importa si no encajas en el mundo empresarial o si yo no entiendo completamente tu pasión por las matemáticas. Lo único que me importa es que cuando estoy contigo, soy la mejor versión de mí mismo». El impacto de estas palabras en Sofía fue visible en la forma en que sus ojos se humedecieron mientras dejaba caer los libros que sostenía para abrazar a Javier en medio de aquella aula sencilla donde había enseñado durante años. Los desafíos externos no hicieron más que cristalizar una decisión que ya estaba gestándose en el corazón de Javier. 3 meses después de aquel primer café compartido, sabía con absoluta certeza que quería pasar el resto de su vida junto a Sofía. La revelación de esta verdad lo llevó a planificar meticulosamente lo que sería el momento más importante de su vida adulta. Lo que muchos no entenderían es que para Javier, la joya más valiosa no era el anillo de compromiso que había seleccionado cuidadosamente, elegante pero no ostentoso, sino la bendición de la mujer que había criado a la persona extraordinaria de quien se había enamorado. Una tarde de jueves, mientras Sofía había salido a comprar ingredientes para la cena, Javier aprovechó para tener esa conversación crucial con doña Carmen. Con el corazón latiendo como un tambor descontrolado y una pequeña caja de terciopelo en el bolsillo, se sentó frente a ella en el modesto salón donde tantas memorias familiares ya compartían. «Doña Carmen»,
Necesito hablar con usted sobre algo muy importante. Comenzó con una vulnerabilidad que contradecía por completo su habitual imagen de empresario seguro. Los bastidores de esta petición formal revelaban la profundidad del respeto que Javier había desarrollado por las tradiciones y valores familiares de Sofía. No era protocolo social lo que lo motivaba, sino el reconocimiento genuino de que Carmen había sido padre y madre para Sofía, que su opinión era sagrada, que su bendición era esencial. «Vas a pedirle matrimonio a mi hija, ¿verdad?», preguntó Carmen directamente, con esa intuición maternal que trasciende las palabras. Cuando Javier asintió y le mostró el anillo, los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas de pura felicidad. «Desde el primer día que te conocí, supe que eras especial», dijo tomando las manos de Javier entre las suyas. «Claro que tienes mi bendición, pero más importante, tienes mi gratitud por amar a mi hija como ella merece». La transformación en Javier fue visible mientras procesaba estas palabras. No era solo un permiso lo que recibía, sino una bienvenida completa a la familia que Sofía y Carmen habían construido juntas a base de sacrificio y amor incondicional. La propuesta en sí fue perfecta en su sencillez y significado. Javier eligió hacerlo en ese mismo salón donde habían compartido tantas comidas familiares, donde habían construido memorias preciosas, donde él había aprendido el verdadero significado del hogar. Arrodillado frente a Sofía, quien acababa de regresar de comprar el pan para la cena, Javier pronunció las palabras que cambiarían sus vidas para siempre. «Sofía Díaz, ¿quieres ser mi esposa, mi compañera, mi mejor amiga para el resto de nuestras vidas?» El impacto de esa pregunta hizo que Sofía soltara la bolsa del pan, que cayó al suelo mientras ella cubría su boca con manos temblorosas. A través de lágrimas de felicidad pura, gritó «¡Sí!», con tanta fuerza que Carmen salió corriendo de su habitación para unirse al abrazo grupal que siguió. En ese momento se habían convertido oficialmente en familia, unidos no por conveniencia social o expectativas externas, sino por amor auténtico. 2 meses después, la boda reflejó perfectamente quiénes eran como pareja. Sofía caminó por el pasillo de la pequeña iglesia de Gracia, donde había sido bautizada, vestida con un diseño elegante pero modesto que había elegido con su madre. Javier la esperaba en el altar con una sonrisa que podría iluminar toda Barcelona, rodeado no de la aristocracia empresarial, sino de las personas que realmente importaban en sus vidas. 1 año después de aquella boda sencilla pero profundamente significativa, Sofía se encontraba frente al auditorio de la Universidad de Barcelona recibiendo su diploma de máster en educación matemática. Entre el público que aplaudía con entusiasmo, Javier y doña Carmen compartían lágrimas de orgullo que representaban mucho más que un simple logro académico. La verdad oculta detrás de ese título no era solo el esfuerzo intelectual de Sofía, sino una transformación en la mentalidad de ambos sobre lo que significaba apoyarse mutuamente. Cuando Javier había insistido en financiar completamente sus estudios de posgrado, no lo había hecho desde un lugar de superioridad económica, sino desde la convicción genuina de que los sueños académicos de su esposa eran inversiones en su felicidad compartida. «Tu educación no es un gasto, es una inversión en el futuro que estamos construyendo juntos», le había dicho cuando Sofía, inicialmente reticente, expresó preocupación por el costo del programa. El impacto de esta experiencia académica trascendía lo personal, convirtiéndose en la semilla de algo mucho más grande. Durante sus estudios, Sofía había investigado las barreras educativas que enfrentaban estudiantes de entornos socioeconómicos vulnerables, especialmente en campos STEM.
Las conversaciones nocturnas sobre sus hallazgos habían resonado profundamente en Javier, quien reconocía en esas historias ecos de su propio pasado. Imagina cuántos talentos potenciales se pierden simplemente porque no tienen la oportunidad de desarrollarse, comentaba Sofía mientras compartían cenas en su terraza bajo las estrellas barcelonesas. Estas revelaciones llevaron a la creación de la Fundación Educativa Mendoza Díaz, una iniciativa conjunta que combinaba perfectamente la visión educativa de Sofía con los recursos empresariales de Javier. No era caridad condescendiente, sino un puente concreto entre dos mundos que ambos conocían íntimamente. La Fundación ya había otorgado becas universitarias completas a más de 50 estudiantes de familias trabajadoras. Cada uno de ellos una prueba viviente de que cuando el privilegio y el propósito se alinean, el impacto puede ser exponencial. Una tarde especialmente luminosa de primavera, mientras Javier revisaba los planos de un nuevo proyecto urbanístico en su despacho en casa, Sofía entró con una expresión que él había aprendido a reconocer como su cara de secreto feliz, ojos brillantes y una sonrisa contenida que apenas podía disimular. «Tengo algo importante que decirte», anunció, colocando sobre los planos una pequeña caja envuelta en papel azul. Intrigado, Javier la abrió para encontrar un pequeño par de zapatitos de bebé. El momento en que comprendió el significado de ese regalo quedó grabado para siempre en su memoria. La sensación de que el tiempo se detenía, el latido acelerado de su corazón, la realización de que la felicidad que creía completa tenía aún capacidad para expandirse infinitamente. «¿Vamos a ser padres?», preguntó con voz temblorosa mientras se levantaba para abrazar a Sofía. La noticia transformó no solo su relación, sino la dinámica familiar completa. Doña Carmen, ahora recuperada significativamente de su enfermedad gracias a especialistas que Javier había insistido en consultar, se convirtió en la guardiana entusiasta de las tradiciones familiares que transmitirían al futuro bebé. Los tres decidieron trasladarse a una casa más espaciosa en un tranquilo barrio residencial, no una mansión ostentosa como las que habitaban muchos de los colegas empresariales de Javier, sino un hogar acogedor con jardín donde el futuro bebé pudiera jugar, con habitaciones suficientes para todos, pero sin extravagancias innecesarias. Esta historia de Javier y Sofía nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza del amor auténtico. No se trata de encontrar a alguien perfecto, sino a alguien imperfectamente perfecto para nosotros. Alguien que nos vea realmente, más allá de las apariencias y las expectativas sociales. Lo más hermoso es que historias como esta no son mera fantasía romántica, sino posibilidades reales para quienes tienen la valentía de abrir su corazón a conexiones genuinas. Javier podría haber permanecido en su mundo de éxito vacío. Sofía podría haberse conformado con una vida de sacrificio sin recompensa emocional. Pero ambos eligieron la valentía del amor. Si esta historia ha resonado contigo, si has reconocido algo de tu propia búsqueda en las dudas de Sofía o en la transformación de Javier, me encantaría leerte en los comentarios. Escribe: «El amor verdadero trasciende las